La situación de Raquel, que muere dando a luz. Y ella dice que en el último suspiro que da cuando tiene el niño, le pone por nombre Benoni. Nuevamente lo repito, es hijo de mi tristeza. Y su padre inmediatamente lo llama Benjamín, que es hijo de la mano derecha, o hijo de la herencia, o hijo de mi bendición, ¿no? Y yo, como les decía, quería que podamos reflexionar un poco acerca de la influencia y de la determinación. ¿Qué es la determinación, no? Es la acción de decidir firmemente algo, y la indeterminación sería la incertidumbre, la vacilación, ¿no? ¿Qué diferencia tenemos entre decidir y determinar? Yo puedo tener dos caminos y puedo decidir ir por este camino. Simplemente es una decisión a ir para ese camino. Pero la determinación lo que tiene es la osadía, el valor de que yo decidí ir por ese camino y voy a seguir por ese camino y voy a llegar hasta el final del camino. Esa sería la diferencia entre decidir y determinar. Entonces yo hoy quiero que podamos ver esta parte, lo que es la determinación y la influencia, cómo trabajan ambas en nuestras vidas. Otro de los significados de determinación también es resolución, que es encontrar una solución para una dificultad y hacerlo con coraje, con valor. ¿Qué es la influencia? La influencia es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Otra vez, el poder de una persona o una cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguna persona, ¿no? Hoy están muy de moda los influencers, ¿no? Acá tenemos un par de influencers en la iglesia. Los influencers son personas que tienen una determinada fama y que en internet tienen muchos seguidores. Suben un video de algo, quizás en un partido de fútbol, y ya tienen miles, millones de seguidores, y todo el mundo se entera qué estuvo haciendo esa persona, ¿no? Y la palabra influencia nos dice que es el poder que tiene una persona o una cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Y acá vemos dos posturas, la postura de Raquel y la postura de Jacob. Ellos simplemente lo que estaban haciendo era proyectar en la vida de su hijo lo que había en los corazones de ellos, ¿no? Raquel lo que proyecta en ella, en su hijo, es meramente algo emocional, porque le dice, hijo de mi tristeza, ¿no? Con un dolor que, dicho sea de paso, la tristeza lo que es un sentimiento de un dolor anímico de la persona. Y cuando Jacob ve esta situación, que lo bautiza de esta forma, dice, no, él es hijo de mi esperanza, ¿no? Hijo de mi bendición. Y ellos, al poner el nombre, no simplemente estaban poniendo un nombre, sino reflejando en ellos lo que había en ellos. Porque cada padre, cada madre da a su hijo lo que tiene, ¿no? Cómo uno ha sido formado, cómo uno ha sido enseñado, cómo uno ha sido tratado, da lo que tiene, ¿no? Y ellos lo que estaban era reflejando en este niño que venía en camino lo que ellos habían recibido en su momento. Raquel, por un lado, desde su lado emocional, sentimental, que esto representa lo variable de la vida, ¿no? ¿Cuántas veces nos despertamos quizás a veces re contentos y por ahí al mediodía alguien nos tocó bocina o pasó algo en el trabajo y ya nuestra cara cambió? A la tarde nos volvemos a alegrar, tomamos un café y ya estamos mejor, y después a la noche, tarde salimos del trabajo, nos cruzamos con alguien o llegamos a la casa y otra vez se nos cambia, ¿no? Es muy variable lo que es nuestro sentimiento, nuestras emociones, y esta era fundamentalmente la base de esta persona llamada Raquel, porque estaba alargando esto sobre su hijo, hijo de mi tristeza, ¿no? Ella había desarrollado una vida en base a sus emociones, a sus pensamientos, a sus deseos, y sabemos que todo esto es muy variable
en el ser humano. En cambio, Jacob se había aferrado fuertemente a las promesas que Dios le había dado. Primeramente a Abraham, a Isaac, y ahora él era el portador de la promesa. Y si hay algo que tiene una promesa, es que siempre va a ser firme, siempre va a ser determinante, ¿no? Y nosotros, cada uno de nosotros, en nuestro andar, podemos aferrarnos a dos tipos de vida prácticamente. O uno a partir de la palabra, u otro a partir de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros deseos, porque constantemente nuestro ser está siendo influenciado en nuestras emociones, en lo que vemos, en lo que pensamos, en lo que decimos. Constantemente estamos siendo influenciados, ¿no? Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros logremos es que podamos ser influenciados, pero por su palabra, que su palabra es firme. Y nosotros, cuando nos vamos embebiendo de su palabra, va desarrollando en nosotros un carácter firme, un carácter estable. De lo contrario, nuestra vida es como dice la palabra, que es como las ondas del mar, ¿no? Que sube, que baja, que sube, que baja. Pero cuando nuestras vidas se ponen delante de la palabra, la primera cosa que empieza a hacer la palabra en nosotros es ayudarnos a desarrollar un carácter firme, un carácter estable. Porque Dios puede hacer cosas en nosotros cuando nosotros nos determinamos, no solamente cuando nos decidimos. Ya nosotros hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido caminar por este camino que Él nos ha dado a conocer, pero Él no solamente quiere eso, quiere que nos determinemos. Determinar también habla de término, de fin, de empezar algo y de terminar algo. Y anoche se nos compartía también en la palabra acerca de personas que querían seguir a Cristo y que en esas decisiones expresaban su deseo, pero no necesariamente era esa su prioridad o no necesariamente estaban determinados a hacerlo, pero sí emocionalmente estaban con ganas de hacerlo porque también iban a recibir algún beneficio para sus propias vidas. Entonces, por un lado, hijo de mi tristeza; por el otro lado, hijo de mi mano derecha. Por un lado los sentimientos, por un lado las promesas, por un lado lo que es variable, por un lado lo que es firme. Y hay otro ejemplo en la Biblia que nos habla como a modo de alegoría, que está en Gálatas capítulo 4, si me pueden acompañar. Vamos a leer el versículo 28 al 31. Gálatas capítulo 4. Gálatas está después de Segunda de Corintios. Capítulo 4, versículo 28 al 31. Dice así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijo de la esclava, sino hijo de la libre. Amén. Y aquí nos habla acerca de Sara y Agar. Sabemos que Agar era la esclava de Sara, esposa de Isaac, y que primero Abraham había tenido un hijo llamado Ismael con Agar, que no había sido el hijo según la promesa, sino que más adelante, 10 años más tarde, sí, con Sara tienen a su hijo Isaac, según la promesa. Y esta alegoría que hace resalta una cuestión que es acerca de que dice que así como en ese momento ahora, el hijo de la esclava persigue al hijo de la promesa. Y a esto quiero ir con el título de esta reflexión, de la influencia, que constantemente
somos perseguidos, somos influenciados por pensamientos que no necesariamente son los buenos, por deseos que no necesariamente son los correctos y por pensamientos que a veces no necesariamente están de acuerdo con la palabra de Dios. Así como en ese momento, en el tiempo de Abraham, aquí el escritor de Gálatas decía, así también ahora. Y así también pasa hoy. Constantemente es esta lucha entre el hijo de la promesa y en aquel que no lo es, ¿no? Y cada uno de nosotros hemos recibido una palabra de Dios, hemos recibido una promesa, y esa palabra que tenemos guardada en nuestro corazón constantemente lucha con nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros mismos no queremos hacer lo que dice que tenemos que hacer. O muchas veces nosotros no sentimos que tenemos que hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. O muchas veces no tenemos las ganas de hacer lo que tenemos que hacer. Pero sin embargo lo hacemos, ¿no? Porque creemos que eso es lo bueno, que es lo saludable. Entonces, el hijo de la promesa, Isaac, representaba el cumplimiento del propósito, aquello que completa nuestra vida, y en cambio Agar representaba a Ismael, que era la carne, ¿no? Los sentimientos, los deseos ajenos a Dios, ¿no? En un momento, Nehemías, que fue una persona de ejemplo, que había sido una persona muy determinada en sus decisiones, él cuando va al pueblo, a Jerusalén, y ve que dice que las murallas estaban caídas, y dice que el pueblo estaba en oprobio, estaban mal, ¿no? Y dice que él va y dice, levantémonos y edifiquemos, y no estemos más en oprobio. Él se había determinado a llevar adelante esto, ¿no? De reedificar. Él estaba determinado, pero el pueblo estaba influenciado en el desánimo, porque dice que el pueblo no tenía ánimo para edificar, ¿no? Entonces él va y les habla acerca de esto. Y en un momento dice que van algunos enemigos y le dicen, te van a ir a buscar y te van a matar. Andá, escondete en el templo, así estás al resguardo y nadie te hace nada, le dicen a Nehemías. Y él allí le dice una palabra muy conocida que dice, un hombre como yo ha de huir, le dice, ¿no? Una persona determinada le responde esto a los enemigos, ¿no? Pues los enemigos le decían, andá, escondete en el templo. Y él le decía, no, de ninguna manera, porque él había ido a reedificar, que tenía que levantar, ¿no? Había influencia que estaba ejerciendo en el pueblo y esa misma influencia quería ejercer sobre su vida. Pero él no se dejó, sino que su determinación estuvo por encima de esa influencia, ¿no? Y si hay algo que nosotros tenemos que lograr, es que aquello que nosotros determinamos esté por encima de toda influencia. Y esta capacidad solamente la podemos recibir por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros determinamos algo y por encima de cualquier influencia o situación o cosa contraria que se levante, nosotros podemos mantener nuestra determinación. Por eso en el libro de Job habla de que dice, te determinarás una cosa y te será firme, ¿no? Nosotros que contamos con Dios podemos determinarnos una cosa y va a ser firme. Y sabe que las personas que estuvieron en el reinado de Babilonia, los hebreos, que habían sido llevados a esclavitud, nosotros conocemos a 4, ¿no?, que están escritos en la Biblia, pero obviamente fueron muchos más. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos fueron las personas que fueron seleccionadas entre muchos por su capacidad, por su elocuencia, por su sabiduría, para servir al rey. Y sabe que cada uno de ellos tenía su propio nombre hebreo y que tenía un significado. Por ejemplo, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Pero cuando cada uno de ellos fue presentado delante del rey y de su siervo, dice que le cambiaron los nombres, ¿no? Porque en otras palabras, antes estaban en Israel, pero ahora acá están en Babilonia y van a tener nuestro nombre, van a tener nuestra crianza, nuestra comida, nuestras costumbres, van a hacer acá las cosas como tienen que ser bajo esta influencia, ¿no?
Entonces Daniel significa Dios es mi juez. ¿Y saben qué le pusieron a él? Belsasar, que significa el príncipe de Bel. Era uno de los dioses de Babilonia. No, en otras palabras, vos aquí no sos Daniel. Aquí Dios es mi juez, acá no existe. Acá el príncipe es Bel, ¿no? Yo digo, cuando nosotros nos determinamos algo, de decir, voy a empezar a hablar buenas palabras, y de repente, otro pajarito en nuestra oreja, vos vas a hablar buenas palabras y vos hablas cualquiera, ¿no? Una influencia, cuando nosotros nos determinamos a hacer algo o caminar bajo la voluntad de Dios. El otro era Ananías, su nombre original, que significa amado del Señor. Y le pusieron Sadrac. Sadrac, ¿sabe qué significaba? Iluminado por el Dios Sol. ¿Okay? En otras palabras, acá el Señor no te va a amar, ¿no? Acá vas a depender del sol, de la luna, si llueve, si no llueve. Y todo esto va teniendo una significancia acerca de todas aquellas determinaciones que nosotros hacemos, por un lado, y aquellas otras influencias que rodean nuestras vidas. Misael significaba quién es como Dios, pero le habían puesto el nombre Mesac, que significaba quién es como Venus. Azarías significaba el Señor es mi ayudador, pero le habían puesto Abed-Negó, que significaba es un siervo de Negó, otro dios de Babilonia, ¿no? Y así, en una y otra forma, ellos queriendo cambiar sus creencias, sus culturas. Pero nosotros sabemos de cuál fue la determinación de Daniel, que él decía que él se había propuesto no contaminarse con la comida del rey y que él había determinado orar 3 veces al día. Y aunque se había levantado un edicto en contra de eso, de que si alguien oraba, hacía una oración a otro que no sea el Dios o el rey, iba a ser llevado al foso de los leones, ¿se acuerdan, no? Y sin embargo él mantuvo, oraba 3 veces al día, ¿no? Después, cuando le llegó el turno a los amigos, que no se tenían que arrodillar delante de otro que no sea Dios, no se arrodillaron ante las estatuas, ¿no? Ellos pudieron, más allá del lugar de influencia donde ellos se movían, pudieron mantener su determinación, que fue eso lo que los ayudó a perseverar y a seguir adelante en su camino en medio de un imperio babilónico, ¿no? Que en ese momento no era simplemente una ciudad, Babilonia, era un imperio. Era como decir hoy quizás Estados Unidos, Rusia, China, un imperio que pesaba, ¿no? Y no cualquiera podía contradecirlos a ellos, ¿no? Y hablando de lo que es la determinación y la influencia, yo quisiera que usted me preste atención en este ejemplo que le voy a dar acerca de... ¿Usted alguna vez escuchó hablar acerca de la ventana de Overton? ¿Alguien escuchó hablar? ¿La ventana de Overton? ¿No? La ventana de Overton es una teoría política para cambiar la opinión pública. Una teoría política para cambiar la opinión pública, o sea, de todos, ¿no? Y esta teoría política tiene 5 puntos. ¿Por qué hablo de esto? Porque estamos hablando acerca de la influencia que cada día se ejerce sobre el cristiano y la determinación que nosotros tenemos que tomar por encima de esa influencia. Esta teoría tiene 5 etapas. La primera etapa es pasar de lo impensable a lo radical. Vamos a ver estas 5 etapas con un ejemplo. Por ejemplo, el canibalismo. Vamos a hacer de cuenta que el próximo año va a ser legal el canibalismo en Argentina. Vamos a hacer de cuenta esto, ¿sí? ¿Qué hace esta teoría política para cambiar la opinión de la gente? Primera cosa, pasa de lo impensable a lo radical. El canibalismo hoy por hoy es algo impensable, ¿no? Es decir, bueno, voy a salir a comer carne humana. Es impensable, ¿no? En esta sociedad, en este tiempo, ahora. Entonces, la primera etapa de esta teoría es pasar de lo impensable a lo radical. ¿Y cómo lo hacen? Se amparan en lo que es la libre expresión y empiezan a trasladar primeramente esa temática al área
científica. Entonces empiezan a estudiar al tema y hacer que el tema se empiece a divulgar, que los científicos empiecen a hablar de canibalismo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a estudiar las costumbres ancestrales, decir cómo era antes, sí, antes se comía, y empiezan a extraer lo bueno entre comillas, ¿no? Decir, no, esto era lo bueno del canibalismo, vamos a extraer esto, ¿no? ¿Para qué? Para poner el tema sobre la mesa y para que se empiece a hablar, ¿no? Entonces, con el fin de ser mencionados por los medios de comunicación, ¿qué se hace? Se crea un grupo de caníbales radicales, ¿no? Entonces, de repente no se hablaba, pero ahora hay un grupo de gente que son caníbales y son bien radicales y hablan del tema, ¿no? La primera etapa de esta teoría política lo que hace es eliminar el tema como tabú, ¿no? Que sí, a medida que yo voy mencionando, usted va a ir relacionando con otras cosas, que en estos tiempos hemos estado viviendo como sociedad ese tema, ¿no? Eliminemos este tema de tabú, que no sea tabú, ¿no? Entonces, pasar de lo imprescindible a lo radical, que es, que no sea un tabú el canibalismo, ¿no? Esa es la primera etapa de la teoría. La segunda etapa de esta teoría dice, pasemos ahora, una vez que se establece eso, pasemos de lo radical a lo aceptable. Ahora que ya hay un grupo de caníbales, bueno, ahora que sea aceptable, ¿no? ¿Y cómo logran eso? Dice, tienen que aceptar e insistir que no se debe tener prejuicio. Esta teoría empieza a trabajar en la gente para que ya no haya más prejuicio, que la gente no te mire mal cuando vos le hables de que vos sos un caníbal, ¿no? Empiezan a trabajar en esa parte. Empiezan a generar una opinión de que si vos hablas en contra de eso, es como que públicamente te empiezan a condenar porque te empiezan a tratar de intolerante. No, ¿cómo te vas a oponer a un caníbal? Sos un intolerante, ¿no? Esa es la segunda etapa. Pasar de lo radical a que sea aceptable, que no seamos intolerantes, ¿no? Esa es la segunda etapa. Y la otra estrategia que se usa en esta etapa es suavizar el concepto. Chicos, en vez de llamarle caníbal, pongámosles un nombre más bonito, que no sea tan chocante. Vamos a llamarlo antropofagia. Entonces ya no suena tan mal, ¿no? Decir caníbal o antropofagia. Entonces esa es la segunda etapa. Cómo ellos van transformando para influenciar el pensamiento y las decisiones de las personas. Pasar de lo radical a lo aceptable. Tercer punto, pasar de lo aceptable a lo sensato. Bueno, ahora ya es aceptable. Ahora que sea sensato. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se empieza a crear un clima de que esto tiene que ser un derecho de todo hombre libre. O sea, todos los hombres tienen que ser un derecho de que puedan comer a los seres humanos. Entonces empiezan a surgir lemas como decir, bueno, es mi estómago, si yo quiero, como un ser humano, con tal, es mi estómago, ¿no? Se empieza a crear esa otra etapa, que es la tercera etapa, que dice pasar de lo aceptable a lo sensato, que sea algo coherente para todos. Entonces insisten en que es algo bueno. El cuarto punto de esta teoría, que pasan de lo sensato a lo popular. Para pasar de lo sensato a lo popular, ¿qué tienen que hacer? Medios de comunicación, famosos y autoridades empiezan a alargar ese tema por medio de ¿quién? De novelas, de películas, de series. Es por eso que usted de a poco empieza a ver en series o en películas o en novelas cosas que antes no veía sobre determinados temas, porque empiezan a alargar esos temas, ¿no? Sobre los famosos, usted ve que, qué casualidad, determinados famosos empiezan a hablar de tal cosa y antes no hablaban, ¿no? Y todo no es casualidad, es todo un armado, ¿no? Así como en un país tienen una reunión algunos y deciden qué se va a hacer en el país, así también en el mundo se juntan algunos para decidir qué se va a hacer en el mundo, qué se va a imponer, qué no se va a imponer, en qué influenciar, en qué no, qué tiene que hacer la gente, qué no tiene que hacer.
así funciona todo, ¿no? Entonces el cuarto punto dijimos de lo sensato a lo popular. Los medios de comunicación, los famosos, las autoridades también empiezan a hablar de este tema. ¿Para qué? Para que vaya captando a toda la sociedad, ¿no? Entonces, con el fin de convertirlo en un tema de charla en medio de la gente. Y ahora nosotros nos sentamos a tomar un café y empezamos a hablar. ¿Viste que ahora hay muchachos caníbales? Sí, yo tengo un compañero de trabajo, es caníbal, y empezamos a hablar, ¿no?, del tema. Se empieza a imponer el tema. Y si vos pensás diferente, como ya el tema es popular, te dicen no lo discrimines, porque él no tiene que ser víctima, el caníbal no tiene que ser víctima, ¿no? Entonces te dicen que lo tenés que relacionar. Y el punto 5, para terminar con esto, dice de lo popular a la política. Y en la política, ¿qué se tiene que hacer? Legalizar. Vamos a llevar al Congreso que se legalice el canibalismo, ¿no? Así todos pueden ser caníbales y el que esté en contra de eso, que vaya preso. Así funciona esta teoría. Se llama la ventana de Overton. Y este ejemplo que daba era del canibalismo para hacer algo exagerado, para denotar cómo funcionan todas las cosas, ¿no? Y no es que la sociedad, de casualidad se van dando las cosas. Está todo armado. Nosotros lo vamos viendo después, ¿no? Pero ya todo se armó previamente. Y si bien esto que yo les mencionaba como para hacer una comparación acerca de cómo la influencia de la sociedad en nuestros valores, en nuestros pensamientos, en nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios, de una y de otra forma, siempre existen nuevas estrategias que el enemigo empieza a trabajar en contra de nosotros. Empieza a generar nuevas estrategias para hacerte caer, nuevas estrategias para desanimarte, para que no sigas, para que vivas tibiamente el Evangelio, para que no pongas a Dios primero, para que dejes de insistir. Así como yo le mostraba cómo se trabaja aquí para cambiar a una sociedad, a una masa, el pensamiento, la conducta, así constantemente nosotros somos influenciados bajo situaciones espirituales para cambiar nuestro pensamiento, para cambiar nuestras acciones y para que no seamos tan radicales, lo digo entre comillas, ¿no? Entonces constantemente hay un mundo de influencia, pero Dios nos ha dado un tesoro, una herramienta que es fundamental, que es la determinación. Que una persona determinada tiene la capacidad de sobreponerse a cualquier influencia que puede recibir de su sociedad o de cualquier situación espiritual que ejerza sobre su vida. La determinación. ¿Recuerdan cuando la serpiente se acerca a Eva y le dice: con que Dios os ha dicho que no coman ningún árbol? Esa fue la primera etapa de la serpiente. Y como Eva le respondió otra cosa, ¿qué hizo la serpiente? Fue con otra etapa. Y como le respondió otra cosa, fue con otra etapa. Hasta que el último terminó agarrando el fruto del árbol, ¿no? Y a veces sucede así en nuestras vidas. A veces hay una etapa, a veces viene otra y a veces viene otra. Siempre con la intención esa, de cambiar nuestros pensamientos y nuestra conducta en relación a Dios. Pero hoy más que nunca, como se hablaba en una de las reuniones de los jóvenes los sábados, hoy más que nunca tenemos que ser radical, tenemos que ser determinados, porque esto constantemente trabaja, o en la sociedad o en nuestro andar, aun cuando estamos solos, ¿no? Hoy estamos acá en la reunión, pero constantemente uno es bombardeado, ¿no? Incluso cuando yo estaba preparando la palabra, en ese tiempo también uno está siendo influenciado. Por un lado, por el Espíritu Santo, que te dice: es esto lo que yo quiero que la gente haga, que sea determinada. Y por el otro lado, otra influencia: no, si esta palabra no sirve, ¿qué va a hacer? ¿No? Constantemente esos pensamientos de influencia. Moisés, recuerdan que él fue dejado allí en el río, fue encontrado por la hija de Faraón y que paradójicamente fue
criado él por su propia madre, ¿no? Pero después que fue criado, fue nuevamente al palacio. Y estuvo allí muchos años, se cree aproximadamente hasta los 40. Él fundamentalmente fue criado bajo las enseñanzas hebreas, porque su propia madre lo educó. Pero él después, durante muchos años, vivió bajo la influencia de los egipcios, ¿no? Pero hubo un momento determinado de su vida en donde él tuvo que determinar qué iba a hacer, ¿no? Si volver a sus raíces, en los cuales él había sido educado por su madre, que era su identidad, o vivir bajo esa influencia de los egipcios que hacían sobre él, ¿no? Hasta que hubo un día en que él lo determinó hacer así. Determinó ir detrás de su identidad e ir detrás del propósito. Hermanos, todos tenemos la posibilidad de que llegue ese día. Hasta que un día yo decidí tal cosa. Hasta que un día tomé tal determinación. Hasta que un día cambié. Hasta que un día no volví más por aquel camino. Hasta que un día me olvidé de tal situación. Hasta que un día sané tal situación. Hasta que un día esa determinación la podemos tomar, y hoy puede ser ese día de determinarnos, a pesar de la influencia a la cual estamos expuestos cada uno de nosotros, ejercer esa determinación que Dios nos ha dado con esa capacidad para poder superar cualquier situación, cualquier obstáculo que se nos ponga en el camino. Y quiero terminar con esto. Uno de los significados de determinación también es decreto. La palabra decreto que tiene es un término jurídico. ¿Y sabe qué significa? Que es la decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. La decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. La Biblia dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Nosotros, cada uno que estamos acá, hemos sido amados por Dios. Hemos sido elegidos por Dios. Y nosotros tenemos la competencia, el derecho de poder decidir sobre esto. ¿Qué le quiero decir? Que nosotros tenemos esa autoridad sobre esta materia para determinarnos por encima de la influencia. En el libro de Hechos dice que la primera vez que se le llamó cristiano fue a los apóstoles, cuando andaban haciendo milagros, prodigios a los cristianos allí, ¿no? Y nosotros somos llamados hijos de Dios. Y nosotros tenemos autoridad para decidir sobre esta materia, pues nosotros tenemos competencia sobre esto. ¿Qué le quiero decir que tenemos competencia sobre esto? Que nosotros, como hijos de Dios, tenemos determinación sobre cualquier influencia negativa en contra nuestra, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra familia. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. La determinación también es un decreto sobre el cual nosotros tenemos el derecho como hijo de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que quizás cuando salgamos de acá, o al otro día, o en la semana, vamos a ser influenciados por alguna situación. Pero nosotros tenemos el derecho como hijo de Dios sobre esa influencia. Nosotros tenemos la determinación, nosotros tenemos el poder como hijo de Dios para vencer cualquier situación, ¿no? Por eso Pablo decía en el libro de Romanos que el espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice: por eso el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros, porque el espíritu de vida nos ha librado de eso, ¿no? Entonces yo le voy a invitar que se ponga en pie y vamos a orar. Y sabe usted que muchas veces hay personas que no llegan a la iglesia porque están bajo alguna influencia de desánimo, de tristeza, de angustia, y no llegan a usar ese poder de determinación para vencer esa situación. Pero hoy la palabra una vez más nos hace entender y nos abre los ojos que nosotros tenemos la autoridad sobre esa situación. Entonces, nunca más, si usted en algún momento se quedó por alguna situación, no se quede, hermano.
tome su autoridad, tome su derecho, porque esto nos pertenece a nosotros como hijos de Dios, el derecho sobre esta materia, sobre esta competencia. Nosotros estamos por encima de la influencia como hijos de Dios. Por eso dice la palabra que Jesús descendió y que llevó cautiva la cautividad, ¿no? Y que dio dones a los hombres. Entonces Él bajó para llevar toda cautividad y a nosotros darnos dones. Y dones no solamente es que uno se imagina milagros, señales, prodigios. Un don también es el hecho de estar quizás en tu casa acostado y no querer levantarte para nada y no salir. Y sin embargo un don de Dios es poder abrir los ojos y decir: Señor, no tengo ganas, no tengo fuerza, estoy mal de salud, no sé si irá a estar bien las cosas, pero yo me levanto y voy. Y de esa forma vencemos esa influencia y nos levantamos de ese lugar, ¿no? Entonces el derecho ha sido dado a nosotros como hijos de Dios. Entonces que esa influencia no te ate, pues ya Jesús se llevó cautiva esa cautividad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos el poder de la determinación para ser libres.